Fernando, como te decía, los ciudadanos estamos haciendo uso de las redes sociales para hacer este tipo de entrevistas, porque estamos un poquito fastidiados de los medios de comunicación que cuentan verdades a medias verdades, todo distorsionado y con la intención a veces de meter zancadillas. Te garantizamos que estas entrevistas están hechas del corazón, para llegar al corazón del candidato y para alcanzar ese otro lado que necesita la ciudadanía ver para poder hacer una decisión correcta de nuestro candidato. ¿Por qué? Porque creemos que su trabajo lo sustenta todo lo que está atrás. De nada sirve que tenga capacidades, talentos, que tenga estudios, si no tiene un buen corazón. Si no, el conocimiento va a ser usado para otra cosa. Sí. Y volviendo a las preguntas, como te decía, son preguntas que lo hicieron los ciudadanos, y una persona de Santiago te hace esta pregunta. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuánto fue el sueldo que recibiste por él y para qué lo utilizaste? Mi primer trabajo no fue remunerado. Mi primer trabajo fue gratuito porque era como meritorio en un juzgado penal. Cuando yo era todavía estudiante de Derecho, entré como meritorio, es decir, ayudante prácticamente. Ayudante en un juzgado penal. Y lo que hacía ahí pues era escribir a máquina y tomar declaraciones. A veces me delegaban la responsabilidad de tomarle la declaración a algún reo que había matado a su abuelita o no sé, ¿no? Y yo estaba ahí interrogándolo. Son penosos siempre los primeros trabajos. Sí, aprendí a escribir a máquina rapidísimo, afortunadamente. Y en aquellas máquinas que exigían una musculatura digital enorme, era digital de dedos, ¿no? No digital de dígitos. Así es que esos primeros trabajos, meritorio en los juzgados penales y meritorio en juzgado civil, esos fueron sin remuneración. Y el primer trabajo realmente remunerado que tuve fue como practicante, todavía siendo estudiante de Derecho, en el despacho legal que había fundado mi padre con el licenciado Luis Santos de la Garza. Y el licenciado Luis Santos de la Garza fue mi mentor. Y ganaba, si mal no recuerdo, ganaba 2,000 pesos o algo así. ¿Qué hiciste con el primer sueldo? El primer sueldo no me acuerdo qué hice, se me fue todo en gastos, en antojos o no sé. No tengo grabado exactamente un destino específico. ¿Qué edad tenías? Tendría 17, 18 años. Ahorita que estamos recordando esos ayeres, Fernando, ¿crees tú en la idea en que las cosas eran mejores antes que ahora? Para los jóvenes, sí. Para todos en realidad. Mira, en muchos aspectos hay muchas cosas maravillosas ahora que no se tenían antes. Entonces, en muchos aspectos hay cosas mejores ahora. Pero si yo pienso, y he pensado mucho tiempo y muchos años en esto, en la calidad de comunidad en que van a vivir las generaciones futuras, mis hijos, mis nietos, esta comunidad no es mejor que la que yo tuve. Yo creo que la comunidad que yo tuve era mejor, a pesar de no tener tantas cosas maravillosas. Era una comunidad de gran libertad, de gran sencillez. Podías ir a cualquier hora a donde te pegara la gana en Monterrey sin ningún problema. Podías dormir con la puerta de tu casa abierta y no tenías tampoco ningún problema. Había muchas cosas bellas en aquella ciudad, era muy vivible. El Monterrey de los 60s, de los 70s, era una comunidad muy bonita. La calidad de vida era maravillosa. Esas caminatas a la escuela, enredadas, sí, me iba en bicicleta. Yo me iba en bicicleta a la escuela. Ahorita mandas a tu hijo a la escuela y estás con el terrible temor a que no va a llegar. No, o lo secuestraron o ya quedó como calcomanía bajo las ruedas de un camión urbano, no sabes qué pasa, ¿no? Estás con mucha preocupación. Vivimos en una sociedad en ese sentido mucho más tensa, incluso en otros aspectos más naturales. Yo recuerdo de niño haberme tendido con mis papás en el jardín de la casa, un jardincito que tenían ahí, tenían un pedacito de jardín,
haberme tendido en colchonetas a ver el cielo y a maravillarme de aquello, porque se veía un cielo tan cargado de estrellas, que después otro de mis intereses fue la astronomía y me metí a la astronomía muy fuerte, ya en los 80s y 90s. Pero ese cielo, esta comunidad no lo conoce. Los niños de ahora No conocen un no lo cometa. conocen. A mí me tocó la experiencia de ir con un niño a un rancho, acá cerca de Saltillo, un lugar alto y bastante de aires muy limpios. Y a la hora que vio el cielo, dijo, wow, cuántas estrellas, y todo limpio, nomás esa nubecita que está ahí. La nubecita era la Vía Láctea. La Vía Láctea que pues, se veía en aquel entonces y todavía en los lugares de cielos limpios se alcanza a ver perfectamente. Aquí ya lo perdimos eso, ¿Sí? ya no lo conocemos. Y estamos metidos, si tú subes a la sierra, a mí me encanta el excursionismo y la caminata y todo eso. Tú súbete a la sierra, a cualquiera de las sierras que circundan, rodean aquí la ciudad, y te das cuenta de el rugido que es la ciudad. Es un constante, Sí. como si fuera un gran monstruo y nosotros estamos metidos en la panza del monstruo, ¿no? Yo creo que por eso nos volvemos neuróticos, porque estamos constantemente en ese temblor y ese ruido y esa tensión. Yo me voy a un rancho y oigo el silencio y duermo 2 días en un rancho y haz de cuenta que fue una vacación completa Sí, sí, es cierto. para mí. La ciudad a veces tensa, tiene el bullicio de la ciudad, el lenguaje de la ciudad. Entonces, volviendo a la pregunta, bueno, tiene muchas cosas mejores que cuando yo era niño, sí. Todos los avances que hay en salud, en las cuestiones tecnológicas y todo esto, en comunicaciones. Pero en esa otra dimensión, que a lo mejor es más humana, más cercana al ser humano, en eso hemos perdido mucho. Nos hemos deshumanizado. Yo creo que por la falta de contacto con esa naturaleza Pues sí. vibrante que cada vez está más lejos, Sin estamos duda. más inmersos en la ciudad. Sin duda. Fernando, un muy buen amigo también nos manda una pregunta para ti y esta se llama Miguel Carmena y quiere preguntarte, Fernando Elizondo cuando va por Lázaro Cárdenas o por cualquier avenida de la ciudad de Monterrey y se encuentra en un crucero a un discapacitado pidiendo limosna, a un niño limpiando el parabrisas, a una mujer embarazada con un niño en la espalda, ¿qué es lo que siente Fernando Elizondo? Por eso estoy metida en la política. Ese tipo de cosas que observo a mí me duelen mucho. Yo no me siento a gusto y no creo que nadie debiera de sentirse a gusto viviendo en una comunidad en donde hay gente que no tiene qué comer o dónde vivir dignamente o qué ponerse, qué vestirse. Para mí eso me parece muy doloroso y esa es parte de la sensibilidad que viene de mi madre. Cuando yo era niño, mi madre siempre estuvo dedicada a atender a la gente más pobre, a la más necesitada. Y yo aprendí a sentir ese dolor. Y de ahí el impulso de tratar de corregirlo. A mí me parece que son cosas que tenemos que cambiar. Y lo podemos cambiar. Y créeme que menciono 3 casos. Estamos hablando que la sociedad ya está plagada de niñas como sexoservidoras, Sí. niños que ya no van a la escuela a los 6 años, Sí. jovencitos que se le venden al sicario. Estamos bastante cansados. Yo, una de las lecciones, de los aprendizajes que aprendí ejemplificados en mis abuelos y en mis padres, es que a quienes nos va bien en la vida, tenemos la obligación de contribuirle a la comunidad. Una responsabilidad. Cada privilegio que tienes tú, que es como un activo, como un valor que tú tienes, tiene una correlación con un pasivo, con una responsabilidad. Y mientras más tienes, más responsabilidad, ¿no? Y es una cosa muy lógica porque además no es una cuestión totalmente filosófica de generosidad, es de conveniencia. Porque ¿de qué sirve que te vaya bien
si vives en una comunidad destrozada, una comunidad totalmente echada a perder. ¿Qué es para Fernando Elizondo el éxito? Para mí el éxito es lograr lo que te propones y querer lo que has logrado. Ese es el éxito. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es la situación de no tener lo suficiente para una vida digna en todas dimensiones. Hay pobreza material y hay pobreza espiritual también. ¿La riqueza, Fernando? Pues la riqueza, hay diversos tipos de riquezas. Hay riquezas intelectuales, hay riquezas espirituales, que yo creo que son valores que se acumulan en una persona. Una persona rica espiritualmente me parece maravillosa. La riqueza material es la acumulación de valores, de dinero, de bienes. Y esa puede usarse para bien o puede ser una maldición, una condena. Que hay gente que tiene mucha riqueza y es extremadamente infeliz. Y hay gente que no tiene ninguna riqueza y que es extremadamente feliz, ¿verdad? Entonces, finalmente todo va a dar a una pregunta, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De qué se trata este asunto? A la hora que ves tú las dimensiones del ser humano en las dimensiones cósmicas primero, en el espacio, las dimensiones cósmicas son apabullantes. Cuando ves tú que somos un polvito que está circulando alrededor de una estrellita, como hay 100,000 millones de estrellas en la galaxia en donde habitamos. Pero resulta que hay 100,000 millones de galaxias fuera de eso. O sea, hay más estrellas en el universo que granos de arena en las playas de todo el mundo, ¿verdad? Entonces nosotros somos un granito de esos. Y en el tiempo, si tú ves el desarrollo del universo, pues hay discusión ahí de qué tantos miles de millones de años tiene de existir este universo de espacio-tiempo. Pues el consenso anda por ahí por los 10,000 millones de años. 10,000 millones de años. Si pensamos en qué son 1000 años, la humanidad tiene, documentando historia, ¿qué serán? 5,000. Sí, realmente es muy joven. 5,000. Bueno, 1000 veces eso, 1000 veces toda la historia de la humanidad, son apenas 5 millones de años. Otras 1000 veces, todos esos conjunto de 1000 veces, son apenas 5,000 millones de años. Bueno, el doble de todo eso es lo que ha existido en la Tierra. Entonces, te das cuenta que no somos nada en el espacio y no somos nada en el tiempo. Y dices, ¿qué estamos haciendo aquí? Sin ¿De qué embargo, se trata? nuestras acciones cuentan. Bueno, sí. ahí viene la otra parte, porque dice, bueno, y siendo tan chiquitos y tan efímeros, tenemos la capacidad de ver todo esto y de tratar de entenderlo y de capturarlo. Yo me dediqué a capturar el universo por mucho tiempo a través de astrofotografías, enamorado, porque me escapaba por el telescopio y me traía imágenes del universo, ¿no? Y ahí tengo todavía una colección que incluso expusimos un amigo y yo. Pero entonces, el sentido de la vida tiene que ver con el proyecto o ese proceso enorme en donde yo estoy convencido que lo que nos toca a cada uno es contribuir un pedacito, que es todavía más efímero que todo lo que hemos mencionado, un pedacito a esa obra grandiosa. Y contribuir ese pedacito para mí significa aumentar la suma total de felicidades. Aumentar la suma total de felicidades. No quiere decir ser feliz yo a costa de que tú seas infeliz. Eso no se vale porque resto por un lado y sumo por otro no aumenta. Si logro yo ser feliz y que tú seas feliz, ya vamos aumentando. Si logro hacer felices a muchos y ser feliz con eso, más aumentando, ¿no? Si obtenemos felicidad ahorita a costa de infelicidad futura, no suma eso, estamos restando. Pero si sumamos felicidades presentes y felicidades futuras, entonces sí estamos aumentando.
Y esa es la misión que tenemos aquí. Entonces, dentro de esa misión, hacen cortocircuito los fenómenos que decías tú. Esto de ver gente que tiene hambre, gente que no tiene dónde vivir, que no tiene trabajo, que está enferma, que a veces andan deambulando por las calles sin quien los atienda, sin quien los recoja. Eso a mí me agravia mucho. Pues me da mucho gusto escuchar eso de un líder social como eres tú, Fernando. Y bueno, tu plática me lleva a preguntarte y hacerte una pregunta a la que temen la mayoría de los políticos, que es, ¿qué libros has leído? Ah, no, eso yo no le temo nada. Qué bueno. No le temo nada. Yo empecé a leer desde muy joven con los buenos maestros que decía que tuve en la universidad, digo, en la secundaria y en la preparatoria. Ahí empecé a leer cosas muy profundas, muy filosóficas, ¿verdad? Aquello del hombre pentafásico de Emma Godoy, y luego los libros de Hermann Hesse y todas aquellas cosas, 100 años de soledad, ahí sí tuve maestros que verdaderamente tuvieron la capacidad de sembrarme el gusto y sembrarme la inquietud. Y pues me la he pasado toda la vida leyendo una cosa u otra. Al principio, mucho por placer, me gustaba mucho leer novelas o leer poesía también, pero poco a poco fui derivando hacia cosas a lo mejor más mundanas o más orientadas hacia la realidad que estaba viviendo, porque empecé a leer Octavio Paz o Cosío Villegas, que por cierto ayer se cumplieron 100 años del nacimiento de Octavio Paz. Cosío Villegas y pensadores sobre la realidad mexicana y sobre la revolución y sobre la historia y las diferentes versiones, y me empecé a enganchar en eso. Y entonces abandoné casi totalmente la lectura de ficción y me dediqué a lectura más de índole filosófica, histórica y de política. Y pues así he seguido, aunque debo confesar que tengo menos tiempo para leer que el que yo quisiera, pero ahora con las facilidades de que en una iPad traigo ahí una biblioteca completa, Sí, cientos de libros. pues es una maravilla. Fernando, hay algo que a la sociedad nos preocupa muchísimo. Hay veces que nosotros tenemos conocimiento de un líder, como lo estamos teniendo ahora en la conversación contigo, que realmente nos inunda la alegría de saber la persona que está detrás de ese lado humano del candidato. Pero una cosa que es muy preocupante es cuando un candidato llega a la gobernatura, cuando llega a la alcaldía, obviamente tiene que seleccionar un grupo, un equipo de trabajo. ¿Qué valores debe de tener su equipo para que pertenezcan a su equipo de trabajo? Bueno, debo decirte una cosa. Yo estoy convencido de que en la comunidad hay una riqueza enorme de potencial humano, de conocimientos, de sabiduría, de muchas cosas, mayor que en cualquier grupo de especialistas o expertos. Y esto está de moda ahora, se llama crowdsourcing. Tú acudes a la comunidad en busca de respuestas, de innovaciones, de soluciones, de muchas cosas, y encuentras cosas maravillosas. Bueno, yo creo que estamos en una época en donde hay que convocar a la sociedad a que proponga a sus mejores hombres y mujeres para contribuir a las labores colectivas, a las labores que son de todos. Y esas propuestas yo las tomaría y las evaluaría con ciertos criterios básicos. Primero, yo creo que tiene que tratarse de personas que estén más allá de dudas razonables respecto a cuál es su intención y cuál es su propósito de estar en el gobierno. Cuando yo fui gobernador en 2003, este principio lo apliqué. No estoy hablando de lo que voy a hacer, estoy hablando de lo que ya hice. Yo dije, si hay dudas razonables sobre si alguien aquí es corrupto o no, se va. ¿Por qué? Porque la comunidad tiene derecho a tener servidores públicos confiables y porque estoy convencido de que la relación de confianza entre gobierno y sociedad es un elemento fundamental para poder resolver los problemas enormes que estamos enfrentando. El gobierno solo no puede y la sociedad sola tampoco. El gobierno porque es muy chiquito y muy impotente, la sociedad porque se desorganiza.
Entonces lo importante es que haya esa relación de confianza para que el gobierno pueda coordinar, liderar, impulsar a la sociedad. Entonces, tiene que haber confiabilidad, tiene que haber competencia en lo que se trata de hacer, ¿verdad? Como el párroco aquel que dicen que convocó a la población porque se murió el organista de la iglesia y se formó una fila larguísima fuera de la iglesia de los que querían ser organistas y dijo, a ver, de los que están aquí, ¿quiénes saben tocar el órgano? Se fueron todos. O sea, ¿no? Todos querían ser organistas, pero nadie sabía tocar el órgano. Entonces, tiene que ser gente competente, porque además de confiables, deben ser competentes para hacer lo que la comunidad necesita, porque si no, lo que tenemos es gente que se le ocurren cosas, que no sabe hacer las cosas, que no sabe de lo que está manejando, y entonces se hacen cosas que dañan a la sociedad o que le impiden avanzar más, ¿verdad? Hay otras cualidades. Yo creo que debe ser gente que reconozca su papel como servidor, porque hay gente que se sube en el ladrillo y se marea. Eso es muy frecuente. La gente con tantito poder cambia. Yo siempre he dicho, el poder te agranda los defectos y te disminuye las virtudes, siempre. Entonces, debe ser gente que no se maree con el poder, que tenga humildad y que tenga empatía con la gente. Y finalmente yo diría, gente que tenga la capacidad de tomar decisiones difíciles, como lo hizo mi padre. Que diga, es que aquí esto es lo correcto y esto es lo que hay que hacer. No les gusta, pues esto es lo que hay que hacer, sorry, ¿verdad? Porque tiene que haber, firme, tiene que firmeza. haber determinación. Si un gobierno está a expensas de lo que vayan a decir los encuestas o las lecturas de opinión y todo eso, va a ser un gobierno malo. Va a ser un gobierno malo. Fernando, parece que estás leyendo mis preguntas. Ahorita que dijiste esa frase que el poder incrementa tus defectos Sí. y disminuye tus virtudes. ¿Cuáles son los defectos de Fernando? ¿Y cuáles son sus 3 virtudes que más lo caracterizan? Pues defectos, uno es muy malo para decir sus propios defectos, yo creo que los ve mejor la gente, es más las virtudes también. Yo creo que a veces transmito una imagen de ser demasiado serio, rígido, inflexible, de ser empecinado, de ser terco en las cosas. A lo mejor ahí tengo un defecto, ¿verdad? ¿Qué otro defecto? Pues debo tener muchísimos defectos. Yo creo que uno podría ser que aquella frase famosa de Don Quijote a Sancho, que dice, si doblegas la vara de la justicia, que sea por la misericordia y no por la dádiva. No la puedes repetir, Fernando. Sí, si vas a doblegar la vara de la justicia, le dice Don Quijote a Sancho, si vas a doblar la vara de la justicia, que sea por el peso de la misericordia y no de la dádiva. No del soborno. No del soborno, de la corrupción, ¿verdad? Bueno, a mí el soborno no me llega, eso soy bastante inmune, no me da tentación tomar dinero, nunca he tomado dinero que no me corresponda, ni ajeno, ni nada, pero la misericordia a veces sí me doblega. Las virtudes. Pues yo creo que soy bastante ecuánime, soy muy racional y realista. ¿Verdad? Un músico no puede ser de otra forma. Pues, ¿no? No sé, también a veces soy soñador, por eso estoy en esto. Fíjate que uno de los personas que participaron en las preguntas es un psicólogo, lo tenemos aquí presente, esperando que haga estas preguntas, y él hizo una lista de palabras que me gustaría mencionártelas, Fernando, y cuando las escuches, me gustaría que dijeras qué es lo primero que te viene a la mente. ¿Okay? Es una pequeña dinámica. Okay. Ética. Comportamiento. Amor. Matrimonio. Trascendencia. Futuro.
traición, engaño, Nuevo León, hermoso, justicia, ausente, impunidad, presente, azul. el cielo. Fernando, para despedirnos de esta entrevista, no sin antes agradecer el corazón abierto que nos has demostrado, nos gustaría hacerte una última pregunta. ¿Por qué quieres ser gobernador de Nuevo León? Bueno, pues esa respuesta sí la tengo muy a mano porque le ando explicando a mucha gente por qué quiero ser gobernador y es muy sencilla, porque la situación actual y la evolución reciente y futura que preveo en nuestra comunidad no me gusta, me frustra mucho, no es la comunidad que yo quisiera dejar a las generaciones venideras. Siento la responsabilidad de contribuir a mejorarla y traigo una mochila con experiencias, conocimientos, vivencias que sirven para mejorarla y que siento la responsabilidad de ponerla al servicio de la comunidad. Entonces aquí estoy en oferta, es lo que estoy haciendo. Fernando, ¿qué te puedo decir? Yo estoy agradecida precisamente por ese tiempo que nos has dado, no solamente a mí, sino a una enorme cantidad de personas que nos están escuchando. Igual los invitamos a ver Entrevista Ciudadana, que escuchen estos tesoros que no solamente se encuentran detrás de dos colores, sino que debemos abrir nuestro panorama a darnos cuenta que existen muchas otras opciones. Ustedes juzgarán si son mejores o no, pero aquí están los elementos para tomar esa decisión. Te damos gracias, Fernando Elizondo, candidato a la gobernatura del Estado. Muchas gracias.